Hola a todos, estamos ya en la quinta unidad de la asignatura Sociología Jurídica. La quinta unidad son las teorías sociológicas del derecho. Vamos a analizar alrededor de unos cinco temas referidos a la teoría sociológica del derecho, en la cual tenemos asociación y derecho, la solidaridad jurídica realista, la teoría de la institución, el pluralismo jurídico, la racionalidad y derecho y el funcionalismo del derecho. Rápidamente vamos entonces a hablar un poco de la asociación y derecho. Tenemos nosotros dentro de este proceso de análisis entonces que la libertad de asociación consiste en la facultad que tienen las personas para constituir agrupaciones permanentes y que están encaminadas a la consecución de fines específicos, es decir, las personas se agrupan para cumplir un determinado fin, para hacer empresa, para hacer comercio, para hacer diferentes actividades que están permitidas dentro del aspecto legal, para maximizar ingresos, etcétera. Vamos a hablar de algunos caracteres típicos de la asociatividad o de la asociación. En esto es necesario que participen varias personas. El fin común debe ser de carácter permanente, es decir, las metas, los objetivos deben ser de carácter permanente. La creación de un nuevo sujeto de derechos y obligaciones distintos a los asociados, es decir, cada persona asociada tiene su propio es propio sujeto de derecho, pero cuando se asocian nace a una persona jurídica, la cual es diferente a sus socios. Los socios la conforman, pero es diferente a los socios y es regulada por la ley. Las personas entonces tienen el derecho de asociarse por distintos motivos, ya sea por motivos religiosos, por motivos políticos, por motivos económicos, por motivos laborales, sociales, culturales, deportivos o por cualquier otra razón. Un ejemplo del ejercicio de este derecho es en el ámbito político y laboral, la existencia y la participación de partidos políticos, sindicatos, cooperativas, empresas, sociedades anónimas, sociedades de comandita simple. Todo eso es un producto de la asociatividad. Dentro de los caracteres de la asociación podemos mencionar nosotros, estos tienen un carácter voluntario, su ejercicio descansa en la propia decisión de una persona de vincularse con otra o con otras personas y poner objetivos comunes para poder desarrollarse. Tienen un carácter relacional en el cual se ejerce necesariamente para que otras personas que desean formar parte de la colectividad puedan hacerlo. En esto hay un acto de voluntad de la persona. Posee un carácter instrumental, dado que las asociaciones se constituyen para la consecución de fines y que sus integrantes desean desarrollar. Entonces hay un instrumento legal jurídico que es el que se pone en práctica. Para hacer una asociación entonces es necesario que exista un acta constitutiva, que existan estatutos y que existan otros elementos que son necesarios para conformar esa persona jurídica. La asociación entonces, decíamos, la libertad de asociación conlleva a la conformación de una institución. No es la persona sola, es el grupo ahora convertido en una persona jurídica, la cual es sujeta de deberes y también de derechos, sujeta de obligaciones. Esta libertad también implica reconocer legítimamente a estas organizaciones, la cual se hace a través de lo que les mencionaba anteriormente, la personalidad jurídica, adquiriendo derechos y obligaciones y desarrollando libremente las actividades o los fines para los cuales ya está establecido. La asociación es la acción y el efecto de asociar o de asociarse una o varias personas están destinadas de modo permanente a lograr sus objetivos comunes. Están vigentes mientras tengan el objetivo presente y lo hayan alcanzado o lo hayan desechado. En algunas asociaciones el tiempo para funcionar es de alrededor de 99 años, o esto ya está establecido por nuestras leyes. A fin de lograr entonces su objetivo, las asociaciones forman parte del ejercicio de lo que hemos mencionado, el ejercicio de la libertad como tal. Gozan de autonomía en cierta manera necesaria para decidir sus fines
a decidir su constitución, la elaboración de su estatuto, la forma de su estructura, la elección de sus dirigentes, la organización de sus actividades, la administración y la disolución de la misma. Entonces, de acuerdo a lo anterior, surge la necesidad de evitar todo tipo de injerencia de carácter estatal o de cualquier otro tipo de injerencia en la composición y en la regulación interna de la vida de la organización como tal, o de la vida de la organización civil. El Estado interviene en la regulación, es decir, en la aprobación de las actas, vos estás obligado a mandar mes a mes, hacer tus declaraciones en la fuente, en la renta, y todas esas cosas es registrado, toda esa documentación es registrado en este caso por la renta en el Ministerio de Hacienda, y tus informes son enviados al Ministerio de Gobernación. De manera entonces que esa es la relación con el Estado, también con la autorización, porque primeramente tiene que ser autorizado por la Asamblea Nacional en el caso de las asociaciones sin fines de lucro. Las cooperativas tienen su ley que les permite trabajar, y lo que son sociedades mercantiles también está el Código del Comercio que les permite trabajar en relación a esto. Los instrumentos internacionales en relación al derecho de asociación, tenemos que nosotros necesariamente que mencionar que hay una serie de instrumentos en las cuales nos permite asociarnos dentro de los diferentes estados, de los diferentes países. Uno de los que hay que mencionar es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Este tiene su nacimiento en 1966 y de acuerdo a lo que expresa el artículo 22, que establece que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras personas, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses. Un segundo instrumento internacional es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto con fecha de nacimiento de 1969. Establece en el artículo 16 que la libertad de asociación, todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole. Entonces mencionábamos, esta es la libertad de asociación que permite entonces la Convención Americana de Derechos Humanos. Y también debemos de mencionar como un tercer instrumento internacional la Declaración Universal de Derechos Humanos, firmada en 1948, en el artículo 20, que expresa que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica, y que nadie podrá ser obligado a pertenecer o no a una asociación. Un segundo tema que tenemos que analizar es el solidarismo jurídico realista. Cuando nosotros hablamos de realismo jurídico, nos referimos entonces a una doctrina filosófica, una doctrina sociológica que identifica el derecho con la fuerza estatal o con la probabilidad asociada a las decisiones judiciales. El realismo jurídico entonces comparte con las diferentes corrientes del realismo filosófico una dirección o una consideración unitaria a la ciencia y a la filosofía, el uso del análisis como método y lo que es el pluralismo como metafísica, así como una visión del mundo naturalista y anti-idealista. Necesariamente aquí nosotros tenemos que mencionar a Duguid. Duguid estudió lo que es el solidarismo social, que es una corriente bastante heterogénea y que surge y se abre paso a partir el inicio de la democracia francesa, y tiene sus conexiones originarias en la idea de la fraternidad que formara el conocido programático de la Revolución Francesa, reflejado en la declaración de lo que son los derechos humanos. Entonces el solidarismo en gran medida abrió el camino a la construcción de los sistemas de Estado social contemporáneos, porque es nuestra base dentro de los estados, nuestra base en el desarrollo de el derecho como tal y de los estados como tal. Adolfo Posada, entonces mencionamos que fue un reformador social, pretendía situarse en una posición intermedia entre el individualismo doctrinario y el socialismo. Mencionaba en su momento Duguid
1892, que la sociedad no subsiste, no se mantiene, sino a merced de la solidaridad que une a los individuos que la componen, y que el derecho pues constituye una condición que a la vez es un resultado de la solidaridad social, y puede entonces además definirse como derecho la norma objetiva que responda entonces a la exigencia de la solidaridad social. Esta solidaridad que habla Duguid es condición de ser el constante resultado entonces de la vida social que vivimos a diario, pues sin ella no hay verdadera sociedad humana. Mediante el concepto, decía Duguid, el luminoso concepto de la solidaridad, se logra entonces que la sociedad constituya una sociedad propia, capaz como la del individuo, del hombre, de vivir en un mundo moral. La solidaridad que para el caso sirve, la que surja de los movimientos íntimos convergentes entre los hombres y que forma el ser social. Interesa entonces destacar que para Duguid la solidaridad es el verdadero fundamento del derecho. Para Duguid, repito, la solidaridad es el verdadero fundamento del derecho. Émile Durkheim, en la conferencia que pronunció en el Congreso Internacional de Educación Social en París, esto fue en el año 1900, concluye lo siguiente: menciona que la solidaridad es la idea de justicia como pago de una deuda social, como parte de los privilegiados a los no privilegiados, que suponía de hecho una interdependencia y unas obligaciones casi contractuales entre todos los ciudadanos, e implica entonces un programa de enseñanza pública, seguridad social y legislación en materia de trabajo y bienestar. Esta solidaridad orgánica es la que se hace defender dentro de la intervención del Estado, la legislación social, las asociaciones voluntarias, tratando de encontrar entonces un camino intermedio entre el individualismo liberal y el socialismo revolucionario, entre el individualismo y el colectivismo. Esta solidaridad entonces marca la ideología oficial de la República Francesa, en lo que se le conoció la Tercera República Francesa. En relación a la teoría de la institución, nosotros podemos mencionar que la institución proviene de la palabra latina o de latín institutio, en la cual podemos separar nosotros la expresión in, que implica penetración, statuere, que significa estacionar, colocar, y el sufijo sion, que implica una acción o efecto. Es un organismo público o privado creado para desempeñar una determinada labor, ya sea cultural, científica, política, social, etcétera. Esto puede ser diverso, la temática de la institución. La institución es con sistemas de índole social y cooperativa creada bajo imposiciones legales que procuran ordenar y normalizar el comportamiento de un grupo de individuos. Entonces puede ser de toda una sociedad. Hablábamos entonces de los partidos políticos, que también son instituciones y que trascienden voluntades humanas al identificarse dentro de lo que es el propósito del bienestar de un grupo de la sociedad, es decir, viene siendo algo normal dentro de este grupo. La institución, en el marco del derecho y el poder, los vincula ambas, derecho y poder, porque las instituciones son fundadas gracias al poder. Es decir, para que una institución pueda conseguir sus fines necesarios, que exista el poder, y el poder los respalda. Pero esta deja lugar a una forma de consentimiento en la cual la institución es la idea permanente y surge la fundación, que es el fundamento jurídico o forma jurídica que asume. Aquí debemos nosotros hablar de Maurice Auriou. La institución, y dice Maurice Auriou, que la institución no es más que un elemento tan material, sino que también es una idea que da origen a la materialidad. Significa que la institución es la idea destinada a desarrollar, y el derecho es el límite que permite el desarrollo de esa idea.
necesariamente se requiere de poder, y este poder se traduce en la existencia de órganos destinados a alcanzar esa idea. Entonces aquí hay otros aspectos que conforman y que respaldan el término de institución. La teoría institucional entonces significó una reacción contra las teorías voluntarias y las subjetivas, y que basaban su derecho en el contrato, pero también implicó una reacción contra la teoría de la personalidad ficticia o la personalidad jurídica. Vamos a hablar aquí de los elementos de la teoría de la institución como elementos de la institución del Estado, de los elementos del Estado moderno. Entonces para Auriou, entonces la idea con acción colectiva o idea de la obra, en todo Estado va a existir un grupo humano o población que comparte una idea de nación entendida como el elemento más importante, la conciencia que permanece o algo. En este caso la religión, la cultura son aspectos de esa idea de acción colectiva que menciona Auriou. Un segundo elemento de la teoría es el poder organizado puesto al servicio de esta para su realización. Entonces, desde la perspectiva liberal política del Estado se va a fundar en dos principios: la separación de los poderes, que lo mencionaba y lo mencioné en la exposición anterior, en el caso de Montesquieu, y el gobierno representativo, donde no hay democracia de carácter directo, sino representativo democrático. Entonces, si entendemos que el poder es un elemento del Estado y es soberano, por lo que implica el ejercicio de la soberanía, decimos que la soberanía reside en la nación como un todo, siendo el ejercicio del pueblo a través de los órganos del Estado. Es decir, la soberanía la podés ejercer desde la población, desde tu población dentro del territorio en la cual está el Estado, enmarcado el Estado. Las manifestaciones entonces de comunión que se producen en el grupo social respecto a la idea y su realización, la armonía de las voluntades bajo la dirección de un jefe, y no implica todos los sentimientos intelectuales, sino la voluntad de obrar. Toda institución debe estar gobernada, debe tener una organización jerárquica que le permite organizar el trabajo y ejecutar el trabajo, administrar el trabajo de esa institución con miras entonces a la operatividad, a lo que normalmente se conoce la operatividad. En este caso en la sociología le conoce como la acción. Por ello entonces debe tener un fundamento jurídico que, aunque debe estar estructurado después de haber clarificado la idea de obra o de acción o de realizar, va a tener una importancia propia entonces cuanto a los procedimientos que debe seguir la institución en su accionar. El aspecto jurídico ayuda a concretar la realidad de la idea de obra o de acción o de realización, y esto supone que los miembros de la institución se componen de manera jurídica. Un aspecto también en el cual debemos de analizar en este momento, en esta clase, es el pluralismo jurídico. El pluralismo jurídico, debemos referir entonces los antecedentes más remotos del pluralismo jurídico que pueden encontrarse en las primeras explicaciones de derecho como fenómeno social. Esta idea está basada en la afirmación que aún las sociedades más antiguas poseían algún tipo de orden en el cual podría calificarse como de carácter jurídico. El pluralismo hace referencia entonces a la existencia de múltiples sistemas jurídicos en una misma área geográfica. Lo anteriormente expuesto implica tres aspectos. Uno, reconocer que el derecho oficial, el derecho del Estado, no es el único existente, y que distintas prácticas jurídicas como la justicia indígena, la justicia comunitaria, pueden ser reconocidas como distintas formas de derecho. Y un tercer aspecto es que ambas cosas anteriores implica el reconocimiento de la soberanía de algunos estados, y las cuales establecen para pretender el monopolio de la fuerza jurídica, y esto es relativo. Pues vamos a mencionar nosotros a Machicano, a Jorge Machicano. Machicano decía que el pluralismo jurídico es la coexistencia dentro de un Estado de diversos conjuntos de normas jurídicas positivas en un plano de igualdad, respeto y coordinación. Hablamos de las normas positivas, que son las que nos permiten
que el Estado se desarrolle. Entonces el pluralismo jurídico aquí se enfrenta a escenarios de etnocentrismo, de violencia, de estigmatización, de altas cargas de racismo, ya que si bien las fuentes plurales de su sentido son de diversas comunidades étnico-políticas, es mayor la presencia en el territorio de fuente étnica específicamente indígena. Y nosotros podemos ver la situación actual que está viviendo Estados Unidos, precisamente en un país en el cual consideran el resto de países a nivel del mundo donde existe un pluralismo jurídico, se están dando estas situaciones de altas cargas de racismo, y en el cual estas diferencias han causado una gran división a nivel étnico, por así decirlo, porque hay muchas personas dicen ellos de color, que se refieren a las personas negras y que son afrodescendientes. Igual hay una cantidad de comunidades que son de distintas partes del mundo, principalmente latinoamericanos, ¿va? Entonces aquí debemos nosotros mencionar que debemos rescatar el mensaje de Eugene Ehrlich. Ehrlich distinguió el derecho vivo del contenido de las proposiciones normativas que resultan aplicadas para las cortes. El derecho era en cambio la práctica de lo que la sociedad denominaba como derecho, y una de las principales contribuciones a la noción del pluralismo proviene entonces de enfocar el estudio del derecho desde las condiciones de la adaptabilidad de las normas, que precisamente era lo que estábamos mencionando ahorita con el caso de Estados Unidos. Vamos a hablar también de la racionalidad y derecho. Aquí es necesario mencionar a Max Weber, que para Max Weber los problemas relativos a la racionalidad y la racionalización constituyen temas principales dentro de lo que se le conoce como la sociología sustantiva weberiana. No obstante, pues una de las principales dificultades que debe asumir un estudio de los trabajos de Weber es el de determinar el sentido preciso de la noción de la racionalidad que se utiliza en los mismos. Es una característica reconocida en Max Weber, es la polisemia que presenta el término propio de racionalidad, que es lo que estamos viendo ahora. En la tarea entonces de precisar los sentidos en que es utilizada esta noción clave de la sociología weberiana, hay que tener en cuenta entonces la racionalidad y la racionalización, que son relativos a distintos puntos de vista y distintas direcciones. Lo que es relacional es desde una perspectiva irracional, desde otra y viceversa, dentro de una misma cultura, o lo que está en diferentes culturas, como entre diferentes culturas, como entonces lo que se menciona como una frase dentro de análisis, la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Weber consideraba el racionalismo como un concepto histórico que encierra en el mundo de las oposiciones. Pero también resulta útil tener en cuenta que el tema de racionalidad y racionalización se presentan en Weber en una doble perspectiva. La primera es la relación de la racionalidad en una acción social y del orden social, y en el segundo aspecto es la variación de la racionalidad dentro y a través de las distintas culturas. También nosotros debemos de mencionar algunos aspectos, como lo que decía Zaccaria, que es un pensador, ¿verdad?, que rescató algunos aspectos de Weber, y decía Zaccaria que racionalidad en el ámbito de la ciencia empírica, y decía que en este sentido estricto significa someter la naturaleza al análisis hipotético, matemático, pero también experimental. Por lo tanto, decía, tal concepto de racionalidad se incluye también en la técnica, y esta es una sección más amplia del término de racionalidad, porque puede aplicarse además a la organización basada en teoría científicamente elaborada de los ámbitos económico, político y social.
Un segundo aspecto que menciona Zaccaria es que la racionalidad en el campo de los saberes intelectuales o en la interpretación de los significados equivale a pensar sistemáticamente, elevándose a los principios últimos y desarrollar los significados hasta sus extremas consecuencias lógicas. Y además decía que la racionalidad en el ámbito ético significa el comportamiento autónomo y responsable del individuo, implicando la desvinculación de la ética respecto a las construcciones religiosas y su transformación en una instancia propia de la acción personal metódicamente controlada y capaz de dominar los instintos, instintos de hecho de carácter natural. Dentro de lo que es el funcionalismo, nosotros en lo que hemos leído pues vamos a encontrar que el funcionalismo es una corriente filosófica que básicamente fue desarrollada a mitad del siglo XX, y vamos a mencionar pues a Talcott Parsons, a Merton, y esto se extiende pues en ámbitos de otras ciencias como la antropología, la misma sociología, la psicología, la política, y alcanzando incluso hasta al derecho, que es lo que nosotros ahora estamos analizando en esta parte. Entonces el funcionalismo encuentra un precedente remoto del organicismo del siglo XIX, y su raíz más próxima es el pensamiento sociológico de Emilio Durkheim, que en este caso pues son las reglas del método sociológico. El método funcionalista entonces se propone como objetivo la comprensión y explicación de las estructuras sociales, no a partir de su origen histórico y de sus características espaciales como la geografía y temporales, sino tomando en cuenta como punto de partida la observación, decíamos, el análisis y el estudio de las funciones que realizan las estructuras sociales dentro de la sociedad o en parte de ella. De manera entonces que la idea central del funcionalismo, según lo que decía Gunther Jacobs, es la necesidad de que el sistema social o la sociedad como tal funcione adecuadamente y tenga entonces los medios precisos para su autoconservación y autodefensa. Es válido para cualquier tipo de sociedad y que no implica necesariamente desconocimiento o sacrificio de la libertad, que solo puede desarrollarse en el seno de una sociedad en funcionamiento, y que en cualquier caso dependa siempre de la actitud del sujeto. Pues en este caso nos referimos al problema propio de la libertad. El funcionalismo entonces para Jacob subyace en un relativismo axiológico, pero también ético, en virtud de la cual pueda el sistema social, cualquier sistema social existente, en el simple hecho de su existencia, y que puede ser válido y debe ser protegido por el derecho, por la sociedad, y que funcionan ellos como un binomio. El derecho y la sociedad va por el tipo de estructura técnica que se hace, como la constituida por cualquier mecanismo, pues cuya existencia y funcionamiento es independiente e indiferente a las exigencias o las valoraciones éticas entonces que se puedan hacer. Hasta aquí hemos realizado este breve análisis de estas teorías. Vamos entonces a estar esperando que cada uno de ustedes pueda realizar sus comentarios en la parte inferior de este video. Saludos a todos.